Hoy es el Día del Arquitecto, así que nosotros hemos invitado aquí al estudio a dialogar con nosotros a dos arquitectos. Nos acompaña el arquitecto Gabriel Amato, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Regional San Rafael, y ha venido acompañado también por el arquitecto Luis Maía. Buenos días, muchísimas gracias por acercarse a los estudios de la radio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el Día del Arquitecto por ahí es una fecha que podríamos decir que puede ser propicia para hacer un pequeño balance de la incidencia que tiene esta profesión en la proyección de una ciudad, ¿no? En la proyección de una ciudad como la nuestra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo viene San Rafael en materia urbanística? ¿Cómo nos proyectamos como ciudad que va creciendo en forma permanente? Bueno, en principio, desde el colegio se está trabajando, tratando de colaborar en todo lo que es en este momento el ordenamiento territorial. El colegio a nivel provincial tiene una participación activa con relación a ese tema. Se está tratando de trabajar también vinculadamente con los demás departamentos, con Malargüe y con Alvear, como para tratar de fortalecer una zona, o sea, trabajar como una región y no solo como un departamento aislado. Pero bueno, el camino es bastante largo, o sea, hay que redefinir un montón de cuestiones de políticas a seguir. No es solamente determinar solamente usos, sino que nosotros estamos convencidos que lo primero que hay que tratar de definir es actividades, o sea, cuál es la actividad principal que la ciudad va a tener, o sea, si vamos a ser agrícola-ganadero, si vamos a ser turístico, o sea, en base... Claro. A ese uso que se defina como uso preponderante, naturalmente a partir de esos usos van a salir o se va a ir armando todo el ordenamiento de acuerdo a ese camino, y ese camino tiene que ser pensado a mediano y largo plazo, o sea, siempre tratando de ir programando y diseñando una ciudad a la que queremos llegar y ir paso a paso para lograr ese objetivo. Bueno, muy bien. En los últimos tiempos las ciudades se han abierto a lo que tiene que ver con estos emprendimientos inmobiliarios más tipo country, más tipo barrios cerrados, quizás influenciados por una cuestión de la seguridad, ¿no es así? Y bueno, esto hace que la ciudad es como que se empieza a agrandar, digamos, y eso incrementa un montón de servicios después que hay que llevar a esas zonas. ¿Qué pasa con San Rafael? ¿Qué nos conviene? ¿Seguir en esa tendencia en la que ya hay algunas ciudades que están marcando fundamentalmente en lo que tiene que ver con la capital de la provincia, por ejemplo, o concentrarnos un poco más en la ciudad, en propiedades de tipo horizontal? ¿Qué es lo que conviene? Bueno, San Rafael es un claro ejemplo de una ciudad que se ha desarrollado en forma horizontal. Tenemos muy pocos edificios en altura, y esto conlleva a tener un gran desarrollo de servicios y además que la mancha urbana empiece a pisar todo lo que es zona rural. La zona rural, bien digo, la zona rural, donde hay obras de infraestructura que se hicieron para la explotación agrícola y que de golpe, bueno, empiezan a formar parte de una urbanización. Viéndolo así objetivamente, una apreciación totalmente personal, creo que San Rafael está dejando el centro, donde tiene la mayor concentración de servicios, muy vacío. El centro de San Rafael está vacío. Voy a aportar una cosa que está diciendo Luis.
Nosotros hemos participado el fin de semana pasado en un foro nacional urbano. Como invitado, o sea, vino gente de la ONU, la gente de Hábitat de la ONU, estuvo John Clos, que es un doctor que es de Barcelona, había sido alcalde un par de veces de Barcelona. Actualmente es el director ejecutivo de la ONU del programa Hábitat y es el secretario de Hábitat 3. Hábitat 3 fue un evento que se hizo en Quito el año pasado, donde participaron todos los países del mundo y establecieron reglas a seguir para trabajar sobre el hábitat a nivel mundial. Dentro de esos lineamientos que se han dado, se ha llegado a un poco a la conclusión que, de alguna manera, las ciudades extendidas son, en teoría, un fracaso de diseño, porque no se puede llegar a cubrir los costos que le genera a los estados, o sea, a los estados provinciales. Claro, en esto que decíamos, el tema de llevar los servicios. Exacto, porque tiene un costo de mantenimiento muy, muy grande, y esto va directamente a lo que ellos llaman la destrucción de las economías urbanas, mientras que se está trabajando en pos de fomentar las ciudades compactas. Porque esto naturalmente favorece a lo que es la economía urbana. Lo que ellos hacen hincapié es que a toda esta parte de lo que es urbanismo hay que trabajarlo como se trabajó a partir del siglo XIX en la medicina, que cómo cambia, o sea, por qué se empieza a salvar vidas y por qué la medicina avanza. Porque se logra lo que fue un avance en lo que es la medicina científica. Se puede empezar a medir, o sea, al estar la medicina científica, que uno puede decir, la persona tiene tanto depresión, tantos glóbulos blancos, tantos glóbulos rojos, la medicina pudo cuantificar, y a partir de esa cuantificación se pudo trabajar en pos de, en base a esos valores, claro, empezar a salvar mucho más vidas, porque antiguamente, ¿qué decían? Está coloradito, hay que poner algo que le saque sangre, le ponía una sanguijuela, claro, o qué sé yo, o sea, era todo mucho más experimental. A partir de poder cuantificar y poder medir, se pudo trabajar con precisión. Hoy el urbanismo va en vías de tratar de hacer lo mismo. La idea es poder calificar y cuantificar las necesidades. Entonces, cuando uno puede determinar y tiene cuantificada esa cuestión, puede tomar acciones que realmente ayuden a que los programas sean más exitosos. Hacia ese camino se está trabajando a nivel mundial, y Argentina está dentro de la mesa de diálogo participando de esos debates, digamos. O sea, creo que ese es el camino que hay que tomar, y desde lugares más chicos hacia los más grandes tenemos que estar subidos a ese lineamiento. Sintetizando lo que dice Gabriel y un poco siguiendo el pensamiento, tenemos una ciudad que no se está desarrollando de forma racional. Vuelvo a decir, la mayor concentración de servicios que esté en el centro es donde está más despoblada la ciudad de San Rafael. Bueno, es intención del Colegio de Arquitectos colaborar con todos los organismos que entienden del tema, y por supuesto siempre ha estado abierto y a disposición, y con digamos, la política de absoluta colaboración al respecto, ¿no? O sea, como dato final de esto, sí, en el último tiempo la población creció un 39%. Y la superficie urbana un 116%. Claro. O sea, no hay relación entre el crecimiento de población con crecimiento del tejido urbano. Es como que hay que trabajar sobre eso, porque el desfasaje es muy grande, y eso va directamente a la economía de los lugares. Entonces, ese punto no es menor. O sea, el ver cómo crece la población con relación al tejido. Entonces, hay que trabajar seriamente y tomar determinaciones sobre ese punto. Uno lo que advierte por ahí también como ciudadano, como vecino, es que por ahí San Rafael no crece como uno ve que crece en otras ciudades en cuanto a infraestructura urbana, en cuanto a cosas inclusive que
embellecen el entorno, la ciudad, el paisaje. Uno dice por ahí, a ver, San Rafael ya es una ciudad importante, tendría que tener un ingreso mucho más a la ciudad, un ingreso mucho más que le dé mucha más relevancia, que sea algo llamativo, destacable, que es una apreciación por ahí, no sé, corríjanme si estoy equivocado, es a lo mejor una apreciación muy subjetiva, muy personal en este sentido, pero me parece que tendría que tener San Rafael, ¿no? Yo creo que se está dando, de a poco. Esto es una evolución, ¿no es cierto? Y la función del arquitecto y la opinión del arquitecto, y del arquitecto como urbanista, exactamente, y como diseñador del espacio exterior, del espacio urbano, el espacio común, de a poco va tomando importancia. Creo que en los últimos años en San Rafael ha tomado ese camino de tener una ciudad mejor diseñada urbanamente. Yo creo que la intervención que se hace en la terminal, en los terrenos de la terminal de ómnibus, la integración de la ciudad, de esa parte que estaba relegada por las vías, exacto, eso es muy bueno, es sí, realmente una intervención excelente. Todo el desarrollo que se ha hecho de la parte del bulevar, está definiendo a una ciudad turística, y se va haciendo de a poco. La Plaza San Martín, que es nuestra plaza principal, es decir, el diseño de la Plaza San Martín, creo que han sido antecedentes urbanos que se van plasmando, y se van plasmando bien. Con el tiempo, por supuesto, creo que vamos a seguir desarrollándonos en ese sentido. Tenemos un paisaje natural que es extraordinario, es decir, tenemos el árbol, que es medio un poco olvidado últimamente, ¿no es cierto? Pero es algo que tenemos que apoyar, sustentar. Nuestro territorio parte, nuestra ciudad parte de un territorio que es un desierto, y con las acequias, el manejo del agua y la arboleda lo transformamos en un oasis. Entonces, bueno, teniendo como base estas 3 o 4 características, de seguir desarrollando San Rafael en ese sentido. Y bueno, sí, el diseño urbano va a ir acompañando seguramente, porque el destino de San Rafael es también turístico, ¿no? Sí, y no es menor. Por ahí uno se pregunta si a raíz fundamentalmente de las crisis económicas que vivimos cíclicamente los argentinos, en esto de la proyección urbanística, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Porque en algún momento uno advierte que se hacían construcciones, se hacían edificios, se hacían obras realmente imponentes. Había otras necesidades. Que eran trascendentes, imponentes, y que hoy las seguimos valorando como Pero tales. había otras necesidades, sí. Era un Estado más chico. O sea, digo, volvamos. Hoy esas obras no se ven, digamos, en esa medida, en esa... Los estados están empobrecidos, o sea, digo, claro. Antiguamente la mancha urbana era chica, el dar de servicio, entonces hoy los presupuestos de los municipios tienen una incidencia muy grande en mantenimiento, entonces cada vez, eso se necesita, por eso digo, también apunta a políticas de largo plazo. Y esto hay que empezar a plantearlo de esa forma, esto tiene que ser, las necesidades tienen que ser planteadas a largo plazo. Hoy, en como está planteada la política en Argentina, es complejo, porque los gobiernos duran 4 años, entonces no podemos desconocer que, uno quiere o no, las cosas se van haciendo también, la política empieza a ser parte de esto, entonces es muy complicado plantear obras
a largo plazo. Claro. Entonces, por eso digo... Y por ahí obras majestuosas claro, en el contexto de presupuestos el Estado acotados que no dan para... Sí, todas las obras responden a un determinado periodo histórico, ¿no es cierto? Es decir, la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza responde a un determinado... Y a una necesidad. A una necesidad y un momento histórico. Pero volviendo al tema del urbanismo en San Rafael, tenemos un principio excelente, porque la ciudad fue proyectada por el ingeniero Vallofet. El ingeniero Vallofet era un urbanista que venía de París. Y de ahí surgen las grandes avenidas, ¿no es cierto?, sí, las que tenemos, que hace, no sé... Y las veredas que tenemos. Y las veredas que tenemos, y las acequias. Ha sido realmente un logro extraordinario del ingeniero Vallofet y de Rodolfo Iselín de convocarlo y traerlo para que define el futuro de la ciudad de San Rafael. Así que bueno, es decir, la base nuestra es muy muy buena. Es decir, tenemos la responsabilidad, los profesionales que entendemos en este tema, de que se siga transitando en la misma dirección, ¿no? Y bueno, sí, como decía Gabriel, todo arquitectura responde a un contexto determinado, una época determinada, ¿no es cierto? Y es el reflejo, ¿sí? Es la fotografía, la historia congelada se ve en la arquitectura. Uh-huh. Es inevitable esto, es inevitable. Bueno, ahora yo les pido una apreciación personal a ustedes. ¿Cuál es el espacio que les gustaría potenciar aquí en la ciudad de San Rafael, desde el punto de vista personal, como profesionales, que les gustaría potenciar, que ustedes a lo mejor dicen, bueno, este lugar potenciándolo, no sé, le daría otra impronta a la ciudad en materia urbanística? ¿Hay algún espacio en particular que ustedes...? Yo creo que esto es una cuestión muy personal, ¿no? Creo que el centro de San Rafael se ha deprimido muchísimo. Yo creo que habría que hacer un eje desde la rotonda del mapa, uh-huh, el bulevar, el centro, el microcentro de San Rafael, la Plaza San Martín, la catedral como monumento, uh-huh, es decir, hacer una especie de recorrido donde el turista, con un diseño, o sea, un recorrido con un diseño urbano determinado, donde el turista venga y no tenga esos saltos de que recorre el bulevar y claro, después hay un salto. Una integración, exactamente. Digamos, una integración de todo ese recorrido. A lo mejor habría que hacer una integración de todo eso con la terminal de ómnibus también. O seguir trabajando, digamos, o sea, es un buen turístico. Paso a esta administración, hay que reconocerle que ha trabajado sobre los espacios públicos y lo ha hecho bien. Sí. Entonces digo... A mí personalmente lo que me gustaría poner en valor desde hace mucho, creo que son los parques. Tanto Parque Hipólito Yrigoyen, totalmente. Como inclusive como Parque Mariano Moreno, que me parece ser lo que fue, exacto, sobre eso te iba a hablar. Son monumentos verdes. Sobre eso te iba a hablar. Justamente digo que el avance y el paso que ha tomado actualmente la administración sobre los espacios verdes está bien trabajado. Me parece que es el camino y hay que seguir trabajando con esa idea, porque lo que han hecho está bien hecho. Entonces digo, ese es el camino, o sea, hay que trabajar, porque por otro lado, trabajando en las áreas verdes, llamarlos plazas, parques, eso no solo es una cuestión de embellecer la parte urbana, es trabajar sobre la parte de seguridad, porque son lugares que tienen luz, son lugares que hay participación de gente. O sea, hoy lo que está pasando con determinado tipo de plazas céntricas, acá por ahí a 4 cuadras, es que de noche da miedo pasar, porque claro, la iluminación no es la acorde, los solados, el claro, verde. Entonces digo, el trabajar sobre toda esa parte de espacios verdes y modernizarlos, no solo le dan una cuestión de embellecimiento a la ciudad, sino que solucionan un montón de otras cosas que hoy son un flagelo en la sociedad. Entonces, me parece que el camino empezado es bueno y creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay una cosa que es importante. Tanto la Plaza San Martín, la remodelación de la Plaza San Martín, como la remodelación de la Plaza Francia, que es un éxito urbano,
Y el éxito urbano no está definido por la forma, el proyecto y demás. No, es cierto? por cómo lo ha tomado la gente. El éxito urbano es cómo la gente se apropia de ese lugar y lo disfruta. Y no solamente que lo disfruta, sino que lo cuida. Exactamente. Esto es lo importante. Entonces, con buenas intervenciones urbanas, donde la gente los apropia, ¿no es cierto?, vamos a seguir haciendo una buena ciudad. Es el camino un poco que ha tomado el colegio, incluso a nivel desde provincia y en la región, involucrar a la sociedad. O sea, hay que dejar de que la gente piense que el político les va a solucionar. O sea, toda planificación, toda cosa que se piensa hay que involucrar a la sociedad, porque la sociedad lo toma como propio y a partir de tomarlo como propio es como lo defiende. Entonces, no tienen que ser cosas dadas por la administración del momento que sea. Cuando uno planifica a largo plazo y la gente está de acuerdo y compró lo que y todo el mundo se sube a ese proyecto y lo defiende como propio y hay que involucrar a la sociedad en la opinión. Me parece que nosotros como referentes, como los arquitectos, marcamos el camino, pero la ciudad tiene también que opinar e involucrarse en qué ciudad quiere. O sea, uno es la herramienta, pero la herramienta que representa a la sociedad donde uno está. Entonces, me parece que es importantísimo que la sociedad se involucre y nosotros vamos a trabajar en pos de ese camino, en salir a la calle, escuchar la opinión e involucrar a la sociedad. Me parece que es lo fundamental. La ciudad no es nuestra, ni siquiera es del político, la ciudad es de la gente. Entonces, y eso hay que respetarlo. Bueno, yo quiero agradecerles la participación, la predisposición a acercarse a los estudios de la radio. Los vamos a dejar liberados porque sabíamos que tienen otro compromiso ahora que tiene que ver con el Día del Arquitecto, ¿no? Exacto, yo quería aprovechar y bueno, saludar a todos los colegas, a todos los arquitectos en su día. Me parece una buena oportunidad. Y bueno, desearles que tengan un buen Día del Arquitecto. Un lindo día, un lindo fin de semana. Y agradecerte la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con los arquitectos Gabriel Amato, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Regional San Rafael, y con el arquitecto Luis Maya. Muchísimas gracias.